Esta es la última entrega que hacemos en cuanto a este tema que venimos viendo durante todos estos domingos del mes pasado, y algunos hermanos habían sugerido el último tramo de la entrega del domingo no pasado, sino el anterior, a ver si podíamos meditar un poco más profundamente, porque es un tema muy vasto. Hablar del Espíritu Santo, que es nuestro tema, no lo vamos a agotar en estas pequeñas entregas, así que sin duda hay mucho más para decir, pero queríamos quizás poner delante de la congregación en general, sobre todo aquellos que han conocido al Señor en este primer tiempo, estas doctrinas que son tan importantes en cuanto al Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es la persona de Dios que está en nuestras vidas. El Señor Jesucristo, antes de irse, que había dicho: no os dejaré huérfanos. Así que, hermanos, nosotros tenemos la bendición maravillosa de que Él esté en nosotros. Ya no como estuvo con los discípulos, con ellos, sino ahora está en nosotros. Y vamos a entonces ir a la palabra de Dios, al libro de Efesios, capítulo 5, 18 al 21, que fue la lectura que tuvimos en la última entrega, y meditar allí en cuanto a estas cosas. Capítulo 5, versículo 18 al 21, dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, es decir, la consecuencia de estar controlado por el Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, no hace falta estar en la iglesia para cantar y alabar a Dios. Es muy bueno que lo hagamos aquí, pero usted también puede cantar y alabar a Dios si está lleno del Espíritu Santo en su trabajo, haciendo los quehaceres de la casa, haciendo cualquier otra actividad, ¿no? Porque estamos controlados por el Espíritu Santo. Y dice: dando siempre gracias por todo lo que nos sucede, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, habíamos dicho que la llenura del Espíritu Santo no es opcional. No es algo en lo cual nosotros podemos optar por procurar alcanzarlo, sino que es un mandamiento. Y es un mandamiento para todo creyente, no solamente para los ancianos, pastores, diáconos, líderes, hermanos que han transitado muchos años en la fe y entonces tienen que ser llenos del Espíritu Santo. No. Es algo a lo cual Dios nos pide que nosotros nos entreguemos. Es un acto de obediencia. Es algo que Dios reclama desde el primer momento que le conocimos. Nosotros vimos que el Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas, ¿no? Por Él tenemos la regeneración. Habíamos hablado que el Espíritu Santo es aquel que mora en nuestras vidas, dándonos de esa manera la paternidad con Dios. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, hemos recibido el sello del Espíritu Santo, hemos recibido las arras, que es aquella garantía de todo lo que Dios nos tiene preparado. El tiempo que hoy hemos pasado aquí juntos es una acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esto es una antesala de todo lo que Dios nos tiene preparados. Todo eso se produce desde el momento que recibimos al Señor. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo progresivo y no es una meta en sí, sino es un modo de vida. Es una búsqueda que el creyente tiene que tener desde el primer momento que conoció al Señor. Entonces, quedó claro. No es algo exclusivo para ciertos hombres en ciertos momentos de la historia. No es algo exclusivo para pastores, diáconos, responsables. No, es para cada creyente. No es opcional. Pero sí es condicional, habíamos dicho, ¿no? Es condicional, porque depende de nuestra actitud para con Dios. Alguien dijo en cuanto a este texto que es pecaminoso emborracharse.
Y sí, podemos tomar un poquito de vino, ¿no? Pero no nos podemos emborrachar. Es pecaminoso emborracharse, hermano. Pero también es un pecado no ser lleno del Espíritu Santo. Es un pecado. Estamos desobedeciendo a Dios. Porque Dios, hermano, quiere lo mejor para tu vida y para la mía. Y Él sabe que lo mejor para la vida de su Hijo es estar controlados por Él. Eso es lo mejor para nosotros. Y Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Algunas cosas que quizás podemos tener en cuenta para procurar ser llenos del Espíritu Santo cada día. No tiene que ver tanto con la emoción, sí con una vida de santidad ante Dios. No es un hecho que nos va a cargar de emoción, quizás puede ser, pero fundamentalmente es un hecho que nos va a producir ese rechazo por todo aquello que no tiene que ver con Dios. Una de las cosas que podemos tener en cuenta en nuestra vida es confesar y apartarnos de todo pecado consciente, tan pronto como sea posible. Confesar y apartarnos de todo pecado consciente, tan pronto cuanto sea posible. Dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, el que encubre su pecado, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es decir, cuando escondemos un pecado, y lo podemos esconder de muchas maneras, siguiendo una vida de servicio en las cosas de Dios, pero allí está oculto aquella ofensa, aquel problema que tenemos con algún hermano, y decimos, bueno, total, yo con el servicio igual. No es así. Podemos esconder el pecado de muchas maneras, pero qué bueno que es cuando nosotros, derrotados ante el amor de Jesucristo, confesamos el pecado y nos apartamos en su poder. Y eso es lo que hace que realmente el Espíritu Santo pueda controlar nuestras vidas. Santiago 4, versículo 4 en adelante dice, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Y fíjese que este amigo lo tenemos muy cerca, ¿no es cierto? El mundo ¿está cerca? Y claro que está cerca. Bueno, dice, cuidado, no te hagas amigo del mundo. Es muy atractivo, es muy seductor, ten cuidado. Y entonces dice Santiago, o almas adúlteras, está hablando en forma espiritual, ¿no es cierto? Cuando engañamos a alguien, ¿no? ¿No sabéis que la amistad del mundo, cuidado porque está cerca, es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? En un enemigo de Dios, porque el mundo es enemigo de Dios. El mundo es enemigo de Dios, a pesar de que Dios le ama, ¿no? O pensáis que la Escritura dice en vano, cito una Escritura que no la podemos citar, porque no la encontramos en la palabra de Dios, pero se supone que tiene que ver con algo que estaba escrito, ¿no? Dice, o pensáis que Él, Dios, celosamente anhela hasta los celos el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros. Es una traducción distinta que nos hace ver un poquito más hermoso de lo que significa esta expresión. Dios anhela hasta los celos que el Espíritu Santo haga la obra de transformación en tu vida y en mi vida. Dios no quiere compartirnos, hermanos, con otra persona. Tiene un amor celoso por tu alma y por la mía. Y Él quiere realmente que el Espíritu Santo complete esa obra cuando nos sujetamos totalmente a Él. Y sigue el texto. Dice, pero Él da mayor gracia. ¿Por qué mayor gracia nos tiene que dar Dios? ¿Y por qué es imposible, hermano, vivir la vida cristiana sin la gracia de Dios? Es imposible querer agradar a Dios sin esa gracia. Él nos da mayor gracia. Una gracia gratuita que nos levanta de nuestras limitaciones, de nuestra pobreza y nos hace vivir esa vida llena del Espíritu Santo, obedeciendo al Señor. Por eso dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, a aquellos que dicen, yo puedo vivir la vida cristiana en mis fuerzas. Bueno, Dios les resiste, pero da gracia al humilde, al humilde. Vivir una vida de obediencia en un mundo que no busca a Dios y en nuestras fuerzas es imposible. Por eso Dios da mayor gracia o ayuda gratuita para esta obra personal. Pero esta gracia, ¿quién la alcanza? Los humildes. Los soberbios no la alcanzan. Dios da gracia a los humildes, porque como dice un autor,
Dios no puede resistir a un espíritu quebrantado. Dios no puede resistir a un espíritu quebrantado. Cuando vamos con un corazón contrito, humillado, un espíritu quebrantado, Dios da esa gracia maravillosa y nos hace pasar por esas situaciones que decimos nosotros, ¿cómo hice? ¿Cómo fue posible? Fue la gracia de Dios, aquella que Dios nos dio cuando humillados en la presencia de Dios pedimos ayuda. Por tanto, versículo 7, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero en su poder, en su poder. Claro que sí. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ¿podemos vivir una vida sujeta al Espíritu Santo? Claro que sí. Claro que sí. Es condicional. Depende de usted y depende de mí, de lo que nos entreguemos a Él. Segundo, someternos cada día al control de Dios. Someternos al control del Señor momento a momento del día. Romanos 12, versículo 1 al 2 dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué racional, hermanos? ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué hicimos hoy? Hoy recordamos la muerte del Señor Jesucristo por nosotros. ¿Y qué está diciendo Pablo? Por tanto, según la misericordia de Dios que ha tenido para con nosotros, que ha muerto por nosotros, es racional decir, Señor, quiero entregarte mi vida. Quiero entregarte mi vida. Es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por eso es un culto racional. Y tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento, porque luego dice, no os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este siglo, que está muy cerquita, lo tenés a tu lado, lo tenés a un clic, ¿no es cierto? Hacemos un clic en la computadora y ahí está el mundo, ¿no? Con toda su atracción, con todas sus cosas, ¿no? Vas de compras, también lo tenés ahí. En tu trabajo también lo tenés ahí. Está muy cerquita. Dice, pero no os conforméis a este siglo, sino que tenemos que hacer, transformarnos mediante la renovación. Porque tenemos una mente, hermano, que está todavía contaminada por el pecado y necesitamos renovarla permanentemente. Él se ofreció por nosotros, así que, hermanos, es racional que nosotros nos ofrezcamos a Él con una vida entregada a Él. Seguimos. No adaptarnos al estilo del mundo, al estilo de vida del mundo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos un estilo de vida muy parecido a nuestro vecino? Nos divertimos, pasamos tiempo, hacemos cosas que no está mal hacerlas, ¿no? Pero a veces nos parecemos demasiado. Ojalá, hermanos, cada uno de nosotros sabe qué cosas tiene que hacer. El mundo no fue crucificado a nosotros y nosotros al mundo. Ya no tiene por qué seducirnos. Dice Pablo, Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo no fue crucificado. No fue crucificado. Y nosotros al mundo. Ahí está el problema. A veces cuando nosotros no vivimos una vida de crucifixión para con el mundo y el mundo nos seduce. El mundo nos seduce. Pero ya el mundo no fue crucificado. Tercero, saturarnos de la palabra de Dios. Qué importante que es, hermanos, tener la palabra de Dios en cuenta. Decíamos apartarnos de todo pecado conocido y confesarlo. Decíamos vivir una vida cerca de Dios, entregados a Dios cada día. Saturarnos de la palabra de Dios. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay otra manera, hermano, de santificarnos, de limpiar las impurezas de nuestra vida. Colosenses 3:16 dice algo muy parecido a lo que dice Efesios 5, que hoy hemos leído. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios es necesaria porque ella nos lleva al conocimiento de nuestra condición.
Ella nos examina hasta lo más profundo. Allí donde ni aún nosotros entendemos nuestras reacciones, nuestro corazón, la profundidad de nuestras incógnitas. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, pasa esto en nuestra vida? El escritor de los Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada. Y así como el sacerdote tenía que revisar aquel buey, aquella ofrenda que iba a ser sacrificada en el altar, y tenía que diseccionar el sacrificio con su cuchillo, así es la palabra de Dios con nosotros cuando nos entregamos como un sacrificio a Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y qué más? Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, así como el sacerdote, ¿no? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Qué complicado que es nuestro corazón. Qué complicado. ¿O no es así? Claro que sí. Pero la palabra de Dios es aquella que nos escudriña, discierne los pensamientos, las intenciones. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es aquella que nos examina, es aquella que nos prepara como un sacrificio a Dios, porque es la espada del Espíritu que va a venir y nos va a molestar, y quizás nos va a decir cosas que nosotros no queremos oír. Quizás alguno acá hoy está escuchando algo que no le gusta oír. Bueno, hermano, no mate al mensajero. No mate al mensajero, por Dios. Es la palabra de Dios que nos habla a todos, hermanos. Ella es la que nos prepara. Entonces, saturémonos de ella. Tengamos un tiempo de oración y adoración personal para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la adoración? Personal. No hace falta, hermano, dedicar horas, pero tiene que haber un tiempo en donde usted busque la presencia de Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el mismo Espíritu del Señor. Hermanos, es un mandato que Dios nos está pidiendo a nosotros. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Mantengamos una comunión cristiana y no nos enredemos en los asuntos de la vida. Qué difícil que es esto, ¿no? Qué difícil, qué difícil. Mantener la comunión. Alguno dice, bueno, pero yo tengo comunión aún estando en casa. No, hermano, no es así. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Por supuesto en armonía, parte de la comunión. Y sí, tenemos que estar en comunión. Pero hermano, para estar en comunión tenemos que estar juntos. ¿O no es así? Claro, tenemos que estar juntos. Y qué bueno que cuando los martes los hermanos nos reunimos y compartimos los motivos de oración, porque eso genera la comunión. Cuando usted sabe lo que le pasa al otro hermano y está orando por él, y usted sabe que están orando por nosotros. Hoy estamos orando por Omar, ¿no es cierto? Omar está en La Pampa predicando y estamos sosteniéndole en oración. Y nos hace bien. Pero qué lindo también es estar juntos, compartir. Así que, hermanos, mantengamos la comunión cristiana. ¿Es fácil? Y no es fácil. Porque dice el salmista, una cosa le he mandado a Jehová y esta buscaré. No va a caer por gravedad la comunión. Lo tengo que buscar, tengo que dejar cosas. Quizás me tengo que venir directo del trabajo en semana para llegar a la reunión. Quizás tengo que preparar la comida antes para que esté ese tiempo libre. Bueno, no sé, las hermanas saben, los hermanos saben, ¿no es cierto? Pero qué bueno que cuando una cosa he demandado a Dios, yo sé que es importante la comunión, porque eso va a hacer que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Claro que sí. Sed llenos del Espíritu Santo, dice. Es un mandato de Dios, porque es lo mejor que nos puede pasar. Y seguimos. Mantengámonos ocupados para el Señor en la obra de Dios. Mantengámonos ocupados para el Señor en la obra. Mira, hermano, la obra de Dios no es solamente acá. La obra de Dios la hacemos en nuestro trabajo, en la escuela, en la casa, cuando usted está preparando la comida, cuando va de compras, cuando cuida a sus hijos. La obra de Dios se hace en todo lugar. Es un engaño del diablo, hermanos. El diablo se ríe de nuestras reuniones. Se ríe.
de nuestras emociones transitorias, porque sabe que después se acaba todo. ¿Cuántas veces hemos prometido cosas a Dios y después a los 2 minutos nos pasa como Pedro? ¿Qué pasó? Bueno, hermanos, no nos hemos entregado a la llenura del Espíritu Santo. Mantengámonos ocupados en las cosas de Dios. Dice 1 Samuel capítulo 10, versículo 7, Samuel le dice a Saúl, después que te hayan sucedido estas señales, que el Espíritu de Jehová está contigo, haz lo que te viniera a la mano. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. No solamente lo que te viniera a la mano según tu fuerza, porque nuestra fuerza decae. ¿O no es así? Pero cuando Dios está con nosotros, Él hace que de tu debilidad, de tu pobreza, surja la fortaleza que vos decís, no sé cómo hice esto, no tengo idea, cómo le hablé a tales personas, cómo tuve el valor para enfrentar tal situación, porque Dios estaba contigo, porque estuviste lleno del Espíritu Santo, porque Él te acompañó. Y entonces toda la gloria, ¿para quién es? ¿Para nuestra fuerza? Para el Señor. Para Él. 7, digamos un rotundo no a los apetitos de la carne. Están con nosotros y van a seguir con nosotros hasta que el Señor nos venga a buscar. Los apetitos de nuestra carne. Decía Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El cuerpo este de carne. No sea que habiendo sido predicador, yo mismo venga a ser eliminado. El enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y hermano, cuando estemos ante una tentación irresistible, que nosotros creamos que no podemos resistir, ¿qué tiene que hacer el creyente? Invocar el nombre de Dios. Invoquemos el nombre del Señor. Dice Proverbios 18:11, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Huyamos, hermanos, de la tentación. No la enfrentemos. Huyamos. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfará el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y esto para qué es? Para que no hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Y seguimos. Controlemos nuestros pensamientos. Qué importante que es controlar nuestros pensamientos. Qué importante. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Y por último, y terminando, sabiendo que somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, no lo vamos a percibir nosotros. No lo vamos a percibir. Nos va a pasar como Moisés cuando subió al monte, ¿recuerdan? Él bajó con su rostro resplandeciente, pero sin embargo el pueblo le dijo, ponete un velo. Y él no sabía que su rostro brillaba. ¿Y por qué pasa esto con el creyente fiel? Con la mujer fiel, que ha entregado su voluntad al Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no nos damos cuenta? Y bueno, hermano, porque el Espíritu Santo glorifica ¿a quién? A Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Se cuenta del auxiliar de un hombre poderoso. El auxiliar de un hombre poderoso dice, no puedo negar que mi patrón es muy vanidoso, decía él. Cuando vamos a un nacimiento, él quiere ser el bebé. Cuando vamos a un casamiento, él quiere ser la novia. Y cuando vamos a un funeral, él quiere ser el muerto. Qué problema que es cuando queremos ser protagonistas, hermano. Así Dios nos deja solos. Dice, bueno, a ver, ¿cómo te arreglas?
Hermanos, está bien que las personas te alaben. Alguien dijo, está bien que las personas te alaben, siempre y cuando no te intoxiques con ello. Ten cuidado de no intoxicarte. La soberbia está a la puerta de nuestro corazón. Hermanos, procuremos una vida de humildad. Esa es una consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, porque toda la gloria es de Dios. Él es. Alguien dijo que el orgullo debe morir en nosotros, y no porque no habrá cosa del cielo que more en nuestra vida. No consideremos al orgullo como un temperamento indecoroso, ni consideremos a la humildad como una virtud decente. El primero, o sea, el orgullo, es todo el infierno, y el segundo, o sea, la humildad, es todo el cielo. Qué bueno, ¿no? Ojalá sea así, hermano. Sea en tu vida y sea en la mía. Ojalá sea así. Gálatas 5, 22 al 24 da el fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y terminando, ¿cuáles son los resultados, hermano, de una vida llena del Espíritu Santo? Bueno, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder para predicar. ¿Cuánto poder nos hace, hermano, falta para predicar? ¿Qué significa eso? Las personas van a recibir al Señor, se van a convertir. Es el poder que los discípulos necesitaban, y es el poder que ellos tuvieron allí cuando predicaron en Pentecostés. Valentía. Hechos 4:8 nos muestra al apóstol Pedro, aquel que había negado al Señor. Luego de negar al Señor se para ante el Sanedrín judío y les predica con valentía. ¿Qué pasó con Pedro en esa oportunidad? Dice el texto, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó. Entonces, cuando yo soy cobarde en dar la palabra de Dios, significa que no estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Pero cuando Dios te utilizó, cuando Dios hizo una obra maravillosa de valor en tu vida, es que fuiste lleno del Espíritu Santo. Lo pudiste hacer por Él. Da gozo. Hechos 13:52, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y produce alabanza y agradecimiento. Efesios 5:19 al 20. Qué bueno estar agradecidos en todo, hermano. ¿Cuánto tenemos que cultivar en vez del espíritu de queja? Y aún por las cosas que vivimos, ¿no es cierto? Muchas veces son cosas difíciles de pasar. Situaciones de salud, situaciones económicas, la que usted esté viviendo. Pero yo siempre digo, Señor, ¿por qué tengo este espíritu de queja? Porque el fruto del Espíritu es gozo. Cuando estamos controlados por el Espíritu Santo, vamos a dar siempre gozo en todas las cosas. ¿Qué va a pasar con un hombre lleno del Espíritu Santo? Un hombre lleno del Espíritu Santo va a amar a su esposa y no va a ser áspero con ella. Una mujer llena del Espíritu Santo edificará su casa con sabiduría, criará a sus hijos en disciplina y amor del Señor. Un hijo lleno del Espíritu Santo será un hijo obediente a sus padres y cumpliendo con las responsabilidades en la escuela. Y tantas cosas, ¿no?, que pueden producir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que vamos a terminar. Y, hermano, ¿nunca sentiste la falta de fuerza para seguir la carrera cristiana? ¿Nunca te detuviste frente a las situaciones que vivís sin entenderla? ¿Nunca te viste frente a una tentación con poca fuerza para soportarla? ¿Nunca te pasó? ¿Quién te crees que te dio la fuerza para soportar la tentación? ¿Quién te crees que levantó tus rodillas para venir hoy a la reunión o para hacer lo que Dios te pedía en ese momento? ¿Quién te crees que te dio el ánimo para estar junto a los hermanos y poder compartir? ¿Quién fue? Fue el Espíritu Santo, que está en tu vida, que hizo lo que para nosotros es imposible, lo hace Él en nuestras vidas. Así que, hermanos, ojalá podamos cada día de nuestra vida poderle entregar más el control al Espíritu Santo.
¿cierto? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hemos podido considerar en este tiempo a esta persona maravillosa que está en nosotros, que es la persona del Espíritu Santo. Y Señor, quisiéramos de veras darte toda la gloria porque tú no nos has dejado huérfanos, porque tú estás en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero queremos rogarte, Señor, que realmente tú nos bendigas para ser sensibles a su voz. Que realmente, Señor, cada uno de nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque, Señor, entendemos que cuántas veces le hemos resistido, le hemos entristecido y aún le hemos apagado. Por eso, Señor, rogamos que tu palabra, que es la que escudriña nuestros corazones y nuestros pensamientos hasta lo más profundo, no deje de obrar en nuestras vidas. Que realmente le demos el lugar que tú quieres que le demos. Y que tú tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que podamos glorificar a Cristo en nuestra vida. Porque, Señor, una de las obras maravillosas del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Y queremos que Él sea glorificado. Pedimos estas cosas muy agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo.